Bien, buenas noches. Le damos la bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de conferencias sobre la música del romanticismo, titulado La libre sensibilidad del espíritu. El día de hoy tenemos una conferencia a cargo de Carlos Pereira, que nos va a hablar sobre la vida y obra de Richard Wagner. Carlos Pereira es economista y actualmente es jefe del Departamento de Relaciones Internacionales en el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Y se ha dedicado desde hace mucho tiempo a seguir estudiando la música de Wagner. Así que sin más, los dejo con Carlos Pereira. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que el responsable fue mi maestro Carlos Gatti, no está presente, pero a él las gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez en mi alma mater después de un tiempo, ¿no? Sobre un tema que, bueno, siempre me ha atraído mucho. Por si acaso, a diferencia de los músicos serios que han hasta ahora expuesto en este seminario, yo soy a lo más un aficionado dedicado. Así que, bueno, sin más preámbulo, comenzamos con esa exposición. Bueno, Richard Wagner, creo que no es exagerado decir que continúa siendo la personalidad más polémica de la música clásica. Sobre todo a juzgar por la conversación que hemos tenido al comienzo, me he convencido de que sigue siendo así. Esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es esta ambición que tenía Wagner de revolucionar, de cambiar el curso de la música clásica en general y de la ópera en particular. Ahora, el resultado de esta visión que él tenía se plasmó casi invariablemente en obras de gran envergadura, que son como el signo distintivo de Richard Wagner, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos llamar su magnum opus, que es El Anillo de los Nibelungos, ¿no? Consta de 4 óperas, en total unas 16 horas. Bueno, en realidad yo creo que son más, ¿no? Pero siempre voy por el cálculo conservador como economista. Y son 16 horas cargadas de innumerables episodios míticos, ¿no? Y que en conjunto forman uno de los edificios musicales más impresionantes de la música clásica, ¿no? Inevitablemente estamos hablando de estas dimensiones, también así como despierta gran admiración, también ha despertado indudablemente un cierto rechazo. Es decir, la verdad es que los detractores de Wagner todavía consideran muy difícil asimilar sus obras, inclusive si estamos hablando solamente de la extensión de dichas obras, ¿no? Por ejemplo, Edvard Hanslick, que era este famoso crítico austríaco del siglo XIX, él solía decir que sentarse durante horas a escuchar una ópera de Wagner era equivalente al suplicio interminable de un mártir de la cristiandad. Más o menos esa es y lo caricaturizaban correspondientemente, por supuesto, ¿no? También esta controversia acerca de Wagner tiene que ver con esta visión exaltada que él tenía sobre sí mismo, ¿no? Creo que Josimar dentro de 2 semanas va a exponer sobre Bruckner, ¿no? Que es como un Wagner modesto. Es decir, no tenía esta capacidad de autopromoción francamente enorme que tenía Wagner, al punto que Wagner, que yo sepa, es el único compositor que tiene un teatro dedicado exclusivamente a la representación de sus obras, que es el Teatro de los Festivales de Bayreuth, en Baviera. Para añadir al panorama, también la discusión sobre Wagner tiene mucho que ver con la personalidad misma de Wagner, ¿no? Con los extremos y contradicciones que caracterizaron su vida, ¿no?
un revolucionario incendiario en 1849, pero a la vez muy aficionado a las sedas y a los satines, ¿no? Nunca renuente a aceptar los favores de la alta burguesía o de la monarquía, ¿no? Entonces, todas esas contradicciones han generado a lo largo de los años legiones de adoradores y de detractores, ¿no? Que duran hasta nuestros días realmente. Aquí tienen otra representación de Wagner, casualmente a propósito de la obra que mencionaba, El Anillo de los Nibelungos, ¿no? Aquí él preside su propio Valhall, ¿no? Ahora, asimismo, toda esta discusión acerca de Wagner, toda esta controversia acerca de su personalidad, inevitablemente despierta ciertos estereotipos, ciertas percepciones acerca de su obra. Y la verdad que sin ir muy lejos, muchas de ellas no son muy cercanas, ¿no? Es decir, la cultura pop, la cultura de masas, el cine, han tomado la figura de Wagner, la obra de Wagner, muchas veces sin que nosotros sepamos que estamos hablando de Wagner, ¿no? Al punto que yo creo que no es exagerado decir que de alguna manera todos conocemos a Wagner. Yo paso a veces considerado uno de los mejores cartoons de la historia, ¿no? Y debo decir que yo he visto varias veces ese cartoon y ha sido hecho por gente que estaba enterada de la puesta en escena wagneriana, ¿no? Lástima que no se puede poner todo. Bueno, y esa por supuesto es la escena que seguramente Wagner imaginaba, ¿no? Que es la escena de amor entre Sigfrido y Brunilda. Pero para añadir al pastiche, la música no es de Sigfrido ni de la Valquiria, ¿no? La música es de Tannhäuser, de otra ópera, pero por supuesto que importa, no importa en absoluto. Ahora, ese es un tipo de profesión, por supuesto, que es típico, la comedia, es decir, ¿cuáles son los elementos más destacables de este tipo de apropiación, de este tipo de representación? Obviamente la grandilocuencia, y bueno, Wagner no era ajeno a eso, por supuesto, pero, como veremos más adelante, con una razón, a diferencia de otro tipo de ópera, ¿no? Que dependía del gran espectáculo. Aquí es subordinado al drama, pero en fin, eso lo veremos después, ¿no? Y otra cosa, por supuesto, de la que Wagner no ha podido liberarse, que es de la caricaturización del exceso germánico. Por supuesto, si estamos hablando de ópera de Wagner, estamos hablando de yelmo con cuernos y corazas y todo lo demás. Eso, en la época en que se hizo este cartoon, ya estaba ya de salida. Sin embargo, hasta ahora, si se habla de Wagner, lo primero que uno piensa es eso. Ahora, pero en fin, esas son apropiaciones satíricas, ¿no? Pero hay apropiaciones que son un poco menos inocentes, me parece, ¿no? Bueno, en realidad esta es la escena que supuestamente acompaña la música que han escuchado y por supuesto la habrán escuchado todos en millones de apropiaciones distintas, ¿no? Pero aquí, bueno, se trata de la música de la famosa cabalgata de las Valquirias, ¿no? de la ópera La Valquiria, que es una de las 4 óperas del ciclo El Anillo de los Nibelungos que mencioné al comienzo, ¿no? Uno podría decir que, bueno, es obvio que tienen que utilizar esta música cada vez que hay un tema marcial por el mismo carácter de la música, por la orquestación masiva, por los metales, etc. Pero yo creo que es realmente más que eso, ¿no?
yo creo que ya hay un cierto direccionamiento de la opinión sobre la música de Wagner en un cierto sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otra película que se llama Jarhead, donde hay una cita metafílmica, es decir, es una película dentro de una película, ¿no? En la que se utiliza esta misma escena como parte del entrenamiento de los Marines, ¿no? Y al ver esta escena, no solamente comienzan a tararear la canción, que se convierte como un mantra guerrero, sino que además ellos entran en una especie de éxtasis de violencia, ¿no? Y se paran a sus asientos y prácticamente salivan, ¿no? Bueno, todo puede tener una explicación hasta ahí, pero la pregunta importante aquí es ¿de qué trata la Valquiria? La Valquiria trata realmente de esto, es una obra con esas características, llama a estas referencias militaristas. Es una pregunta que vamos a responder más adelante, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a proponer dos ideas centrales en la exposición. La primera es cuál es el fundamento de estas apropiaciones, de estas manifestaciones culturales, ¿no? Wagner no es el único, ¿no? Probablemente es uno de los compositores que ha sido objeto de apropiaciones más extremas, ¿no? Es famosa la frase de a Wagner o lo amas o lo odias, ¿no? Y francamente a cada paso me convenzo de que eso sigue siendo cierto, ¿no? Ahora la pregunta es ¿por qué?, ¿no? Yo creo que la respuesta arroja luz acerca de cuáles son los criterios en los que se basan este tipo de apropiaciones, ¿no? Y también voy a proponer otra cosa que va a ser uno de los hilos conductores de la sesión, es que si ponemos a Wagner bajo el microscopio, vamos a revelar aspectos menos divulgados de su obra, pero mucho más importantes y mucho más poderosos, ¿no? Yo no voy a pretender acá decir que esta conferencia se llama La verdad sobre Wagner, o sea, no soy quien, pero sí creo que se puede proponer con toda seguridad que es válido utilizar y es enriquecedor utilizar una herramienta que ciertamente no se utiliza cuando se forman este tipo de estereotipos sobre Wagner, que es la exégesis wagneriana, es decir, qué cosa dicen sus libretos y sobre todo qué cosa dice su lenguaje musical. Bueno, y la segunda cosa que vamos a tratar acá es también la representación wagneriana, ¿no? Bueno, la verdad es que, sobre todo en los últimos años, no solamente Wagner, en general, todas las obras del género están sujetas a representaciones radicalmente opuestas, ¿no? Pero voy a proponer que las óperas de Wagner tienen un tipo particular de complejidad que las hace susceptibles de varias lecturas, de diferentes tipos de lecturas en diferentes niveles, ¿no? Y radicalmente opuestas, ¿no? Al punto que a mí me parece que ya es prácticamente indesligable en la discusión sobre Wagner que la discusión acerca de la representación de Wagner, ¿no? Y bueno, esa es, digamos, esa es como una manera de presentación de quién es el personaje del que estamos hablando y más o menos cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar en lo que sigue de la discusión. Vamos a hablar de una primera parte que creo que podemos pasar rápidamente por una sencilla razón, porque Wagner floreció tardíamente. Sus grandes obras son... Él no es Mozart, él no es Schubert, para nada. Él floreció muy tarde. Pero creo que conviene hablar de cómo era el contexto inicial, el contexto en el cual el Wagner joven se forma, qué cosas ve él en el mundo de la ópera. La ópera siempre lo atrajo desde que era muy joven, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran los principales protagonistas del mundo de la ópera en Europa en ese momento? En primer lugar, en lo que podría ser, no era Alemania, todavía no existía, por supuesto, pero digamos en la zona que podríamos llamar Alemania, dominaba la llamada ópera romántica alemana, típicamente Carl Maria von Weber, sobre todo. También compositores como Louis Spohr, ¿no? En la ópera italiana, por supuesto,
La ópera italiana era sin duda el gran paradigma de la época, el bel canto. Y menciono a Vincenzo Bellini porque contra lo que se suele decir, que Wagner da la espalda radicalmente a la ópera italiana, eso no es tan cierto, porque él siempre admiró a Bellini desde joven, y esa admiración nunca, nunca disminuyó. Es más, él siempre pedía, a diferencia de ciertas interpretaciones de cómo se debe cantar Wagner, ¿no? Que se lo debe cantar con marcialidad, con dureza, esas son cosas que vinieron después. Wagner, y eso se ve en sus textos, en sus indicaciones, Wagner es fundamentalmente lírico. Wagner dice a los cantantes, pronuncien bien, que el arco esté bien pronunciado. Y esta ópera italiana, el bel canto, era, digamos, dominaba una buena parte del panorama operístico europeo, ¿no? Después, por supuesto, ya por peso, la ópera francesa, la gran ópera francesa, ¿no? Auber, definitivamente, y por supuesto el rey de la ópera en París, que era Giacomo Meyerbeer. El mismo Auber también es un representante muy conocido de la llamada ópera cómica, un género, por supuesto, mucho más ligero. Bueno, y es lamentable que, no lamentable, es la verdad, a decir verdad, las primeras óperas de Wagner tienen que ver con mucho más, o sea, su aspiración era imitar a Meyerbeer, pero él terminaba imitando al Auber de la ópera cómica. Ese es el caso, por lo menos, de sus dos primeras óperas, ¿no? de Las Hadas y de La Ambición de Amar, ¿no? Después tiene una tercera ópera, Rienzi, ¿no? Que ahí sí logra imitar más o menos el estilo de Meyerbeer, ¿no? Pero aún así es solamente una imitación, y él tenía toda la conciencia de que él básicamente estaba solo imitando, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con Wagner en esta época de su vida? Vamos a encuadrarlo un poco, ¿no? A los 31 años, como decía, esa es la edad a la que falleció Franz Schubert. A los 31 años, Franz Schubert muere dejando una obra oceánica que marca para siempre la música de Occidente. Un músico increíblemente prolífico. Hay anécdotas que dicen que podía componer en un viaje en carroza de un lugar a otro y salía con una obra compuesta, con un lied compuesto, ¿no? Bueno, no era el caso de Wagner, definitivamente. A Wagner le costaba despegar, al punto que él mismo, como digo, él mismo admitía que sus óperas eran bastante redundantes de los géneros existentes en esa época, ¿no? Luego de ese inicio, tiene estas tres óperas, de las cuales no voy a hablar mucho porque todavía yo quiero concentrarme en las óperas de madurez de Wagner, ¿no? El Buque Fantasma, Tannhäuser y Lohengrin. De por sí tienen gran mérito, ya forman parte del repertorio habitual, ¿no? Y son muy populares en nuestra época, ¿no? Pero realmente todavía toman mucho, sobre todo de la ópera romántica alemana, por eso se llaman las óperas románticas, ¿no? Pero ya se comienza a ver el germen de lo que vendrá después, ¿no? Ya existen estas áreas que no se basan en un patrón demasiado establecido, que son más libres, que ya anuncian lo que va a venir después. Y por ejemplo, el preludio de Lohengrin ya no es este popurrí de temas que solía ser la obertura, ¿no? Este preludio, sobre todo el preludio del primer acto, ya vislumbra la intención de crear la atmósfera psicológica de cada acto, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede decir de esas óperas, son el germen de lo que vendrá después. Ahora, ¿qué ocurre además en esta época de su vida? Profesionalmente. Profesionalmente él tiene, más o menos por esta época, es nombrado director de orquesta de dos casas de ópera bastante secundarias, ¿no? En Königsberg y en Riga, ¿no? Y finalmente consigue un trabajo más o menos importante en la orquesta de la ópera del Reino de Sajonia.
y como óperas ya comienza a despegar con el buque fantasma, ¿no? Ahora, los años de Dresde, que es la capital del reino de Sajonia, donde dije que fue nombrado director, terminan de manera abrupta, porque en el año 1848, como ustedes saben por sus estudios de historia, la revolución barre Europa. Y en el año 49 la revolución llega a las calles de Dresde. Y ni más ni menos que el director de la Ópera Real, sale a las calles y se une a los revolucionarios. Ahora, esto por supuesto que no viene pues, de una cosa que se le ocurrió en ese momento. 15 años antes, él ya era parte de un grupo de jóvenes, un grupo llamado Junges Deutschland, además Deutschland, todavía no existía Deutschland, pero ya se llamaban así, que tenían, número uno, aspiraciones liberales, número dos, aspiraciones pangermánicas. Y el liberalismo alemán, el liberalismo de la revolución, en la forma que tomó en Alemania, tiene ese ingrediente poderosísimo que además, como vamos a ver, se refleja en las obras de Wagner, ¿no? Entra entonces a un exilio muy largo, de una década, en Suiza. Y es en esta época en Suiza en que él comienza a concebir lo que será el signo distintivo de su ópera, ¿no? El llamado el Gesamtkunstwerk. Los alemanes tienen esta posibilidad de juntar palabras y armar otras mucho más largas, la obra de arte total. Ahora, ¿por qué la obra de arte total, ¿no? Esto está explicado en dos documentos. El primero no lo recomiendo, el segundo sí. El primero es ópera y drama. No lo recomiendo porque, como bien dicen muchos críticos, Wagner cuando comenzaba a escribir parece que no tenía una idea clara de qué cosa quería escribir. Entonces todas las primeras páginas son como una búsqueda perpetua así de qué cosa, y al final a la página 10 más o menos va entendiendo por dónde qué va la cosa. Pero hay una comunicación, una obra, un documento que es mucho más breve, que se llama Comunicación a mis amigos. Ese sí lo recomiendo, donde resume las características que debe tener la ópera, a partir de la observación de lo que es la ópera en su época. Todos sabemos que en los géneros que hemos mencionado anteriormente, en la gran ópera francesa, en el bel canto, ¿no?, hay obras que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Pero no olvidemos que esas obras son, no diré la punta del iceberg, sino la cima del Everest, porque la música, en una época en la que no había Netflix, no había internet, nada de eso, no había cine, ¿no? Bueno, las artes escénicas eran la forma primordial de entretenimiento, ¿no? Y la música, por lo tanto, se convirtió en una industria masiva, ¿no? De modo que muchas de estas obras tenían características que ya pasaban a ser redundantes, es decir, eran muchas de ellas, no digo hago esa gran salvedad, ¿no?, pero Wagner sobre todo va en contra y ataca a esta comercialización, ¿no?, que era en ese mercado lo que tenía un peso bastante grande, un peso creciente. Es decir, por ejemplo, la primera cosa, la forma del drama. Él lo primero que dice es: el drama va de un solo envión, el drama tiene un solo impulso, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo dividir el drama en esta sucesión de números, ¿no?, aria, coro, ballet, etc., ¿no? Eso no se aplica a todas las óperas. Hay óperas que tienen ese formato y son grandes óperas, ¿no? Pero efectivamente el problema es que la industria creaba excesos, creaba redundancia. Entonces una forma, un formato que se repite y se repite, tiende a volverse complaciente, tiende a volverse estático. Entonces él vislumbra otra cosa. Él vislumbra que la obra de arte, la ópera a lo más puede admitir divisiones en actos y en escenas para los cambios de personajes, ¿no? Nada más que eso, pero que no se puede perder, no se puede interrumpir este aliento, el aura que llamaba él de la ópera, con esta compartamentalización que se había vuelto ya endémica en el género, ¿cierto? En cuanto a la forma musical, eso es lo que vamos a ver a continuación. Sobre todo la forma musical, él vislumbra otra cosa, una cosa completamente diferente. Él propone una flexibilización de lo que
la Enciclopedia Británica llama, me parece que es un término que se puede utilizar, la práctica común. ¿Qué es la práctica común? La práctica común es básicamente el sistema tonal. Yo sé que acá hay gente que estudia musicología, no sé, seguramente pues, no solamente Yosimar tiene conocimientos serios, pero vamos a que él propone flexibilizar la música, cosa que no era el único en hacer, yo sé de paso, ¿no? Liszt mucho antes que Wagner ya experimentaba con esa flexibilización de la norma establecida, la norma musical, que después voy a explicar más o menos a qué me refiero, pero Wagner propone aplicarla a la ópera con fines de realzar y transmitir el drama. Esa es la gran novedad, ¿no? Después el estilo musical, ¿a qué me refiero con el estilo musical? La línea melódica que cantan los personajes. Por lo general, esa línea se basaba en una melodía establecida, tenía que ir con la métrica de la melodía, de un aria, por ejemplo, o de un coro, ¿no? Y eso nos lleva, por supuesto, a la última, que es la forma y estilo de la poesía, ¿no? No ceñirse a la melodía, sino crear una cosa más continua, más flexible, implica también flexibilizar la poesía. Y como vamos a ver después, todo esto es lo que trata de plasmar Wagner en sus óperas de madurez, ¿no? Comenzando por supuesto, Tristán y Isolda. La Tristán y Isolda, ya veremos, es considerado un movimiento tectónico en la música lírica. Repito, no es el único que había estado experimentando con la flexibilización de la forma musical, ¿no? Pero la manera como lo usan Tristán y Isolda hace que este sea un hito en la música realmente. Ahora, para entender lo que viene después, brevemente vamos a explicar, ¿no? ¿Qué cosa era esto que he llamado antes la práctica común? O sea, es decir, la tonalidad. ¿Qué cosa es la tonalidad? La tonalidad es, no voy a apelar aquí a mi bemol menor, no, nada de eso. Voy a apelar a una cosa que es mucho más importante, mucho más fundamental, que es la intuición. Es decir, es esta práctica común que se basa en tomar solamente ciertas notas seleccionadas de acuerdo con un código, pero que ustedes reconocen, que todos reconocemos de manera natural porque es parte de nuestra herencia musical. Y es más, se basa también en la resolución. O sea, cuando una canción no se resuelve, nos revela un poco, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que caiga, necesitamos caer en sus dos pies, ¿no? Entonces, esta familia de notas, ¿no?, en las que se basa una obra de la llamada práctica común, esa es la famosa tonalidad, una familia, ¿no? Entonces, todo queda en familia, esa es la idea intuitiva, ¿no? Ahora, esta tonalidad no solamente determina cómo va a ser la melodía, la tonada que se va a cantar, determina otra cosa igualmente importante, que son los acordes, es decir, la armonía. Es decir, los acordes también están totalmente codificados de acuerdo con las reglas de la tonalidad, con el código de la tonalidad. Y la sucesión de acordes que acompaña a una canción es lo que podemos llamar la progresión armónica, ¿okay? Entonces tenemos dos principios acá en lo que se llama la práctica común, que es la tonalidad, siempre las notas de la familia. Y número dos, la resolución. Siempre tenemos que resolver, tenemos que terminarla bien para sentirnos así que quedamos como cuando cae el gato, así, en sus cuatro patas, así, bien parado. Y para esto he elegido unos cuantos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo de una progresión armónica que gobierna una típica obra de la práctica común. Después voy a decir cuál es, ¿no? Repetición para fijar bien, ¿no? Tensión, ¿no?, para hacerlo más interesante, más todavía. Y comenzamos a resolver hasta que volvemos a casa. Es decir, esta es una pieza que, bueno, no vamos a entrar en tecnicismos, pero
termina en la nota en la que comienza. O sea, así de cerrado puede parecer el sistema de la práctica común. Este es un ejemplo muy simplificado, por supuesto, pero da una idea. Mi intención es dar una idea de cómo funcionaban las normas de la tonalidad. No se podía salir mucho uno de estas. Inclusive esos momentos de tensión, los momentos de tensión están totalmente codificados. Es decir, son unas séptima disminuida, son unas disminuciones que hacen que como que ya no estemos parados en dos pies, sino parados en un pie por un momento, ¿no? Hasta que llega la resolución y ¡pum!, otra vez estamos parados, ¿no? Ese es más o menos, pero todo está codificado, ¿no? Vamos a seleccionar unos cuantos acordes de esto para fijar la idea y para enfatizar la idea de la resolución, ¿no? Perfectamente familiar, ¿no es cierto? Bueno, pero la pregunta es, estos acordes acompañan qué cosa, qué pieza. Podrían acompañar cualquier balada romántica, pieza popular, ¿no es cierto?, ¿no? Pero en realidad esos acordes son el esqueleto de esto que viene a continuación, ¿no? Lo de Holmes para dar es una reminiscencia, una referencia informática, ¿sí? Pero siempre insistiré en que, si bien la práctica común tiende a basarse en normas más o menos estrictas, depende de quién utilice esas normas. En este caso, estamos hablando de, bueno, la fabulosa Joyce Di Donato, por supuesto, una de las grandes mezzosopranos de nuestra época, cantando bueno, esa es solamente la parte del aria, es un aria y coro de la ópera María Stuarda de el gran Gaetano Donizetti, ¿no? Este sistema tonal que puede parecer hasta ingenuo si solamente ponemos los acordes, porque esos acordes que hemos escuchado son tal cual los acordes que acompañan a esto. Pues la idea es que no se dé cuenta, la idea es hacer algo genial a partir de ese patrón, ¿no? Y eso es exactamente lo que hacía Donizetti, ¿no? Ahora, creo que eso es para tratar de explicar cómo es el sistema que imperaba, digamos, la norma italiana. Como dice mi amigo José Antonio Rodríguez, pues en esta época la norma era la norma italiana, definitivamente, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si proponemos otra cosa? No mejor ni peor, ¿no? Mejor, otra cosa. ¿Qué pasa si proponemos que no nos vamos a quedar en la misma familia, ¿no? ¿Qué pasa si vamos a cambiar de familia a cada rato? Es más, ¿qué pasa si elegimos cambiar de familia tonal en cada compás? Entonces, el resultado puede ser algo como esto, ¿no? ¿Qué? Se dan cuenta de que nos han dejado ahí sin resolver esa última nota. Es una resolución muy relativa, ¿no? ¿Cómo serían unos acordes escogidos de esta progresión? Luego se dan cuenta, sube, baja, es medio caótica, no es esta cosa que te doy melodía, la repito, ¿no? Acá no hay nada de eso, ¿no?
Y efectivamente la familia de notas ha cambiado a cada paso, ha cambiado de hecho en cada compás, ¿no? ¿Cómo serían, por ejemplo, tres acordes? Para enfatizar, tres acordes seleccionados o cuatro acordes seleccionados de esta progresión armónica, ¿no? Aquí ya está el jazz. Esa es la raíz del jazz y de un montón de cosas que vinieron mucho tiempo después, ¿no? Para enfatizar la idea de la suspensión, de la no resolución. O sea, ¿cómo sería una alternativa para llegar a una resolución, para resolver esto que hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, pero no en el caso de Wagner. Wagner nos deja a propósito en esa suspensión para crear un clima de deseo perpetuo, de deseo insatisfecho, de búsqueda permanente, ¿no? Que es lo que él quiere hacer en esta obra, ¿no? Con ustedes la fabulosa Waltraud-Meier. Esta es la parte final de Tristán y Isolda, el Liebestod, la muerte de amor. ¿Qué características tiene esto, no? Todo esto ha dado en llamarse también en la literatura el efecto Tristán, ¿no? ¿Cuál es entonces, resumiendo, ¿no? Resumiendo lo que ya hemos adelantado, ¿no? ¿Cuál es este famoso efecto Tristán que él idea? Primero, tonalidad migrante, ¿no? Ya no estamos en una sola familia, y eso es lo que le da ese tono que ya no es tan benigno, porque la primera pieza que escuchamos es la de María Stuarda, tiene un tono benévolo, amable, se presta para ser recibido. Esto no, esto es, y después los compositores que vinieron luego de Wagner lo percibieron muy bien, se presta muy bien para reflejar en arte, en música, estos otros lados del espíritu humano, inclusive el lado oscuro del espíritu humano, ¿no? No es tan inocente el efecto que se logra con esa tonalidad migrante. Cromatismo relacionado con lo anterior. Es decir, si es que pasamos de una familia a otra, a otra, a otra, a otra de notas, entonces no estamos utilizando solamente las notas de una familia tonal, estamos utilizando todas las notas de la octava, todos es un piano, todos saben, utilizando todas las notas, el cromatismo. Y ese cromatismo va a ser uno de los signos distintivos de Wagner. El cromatismo, de hecho, repito, esto es una cosa que ya se venía utilizando, ¿no? O sea, Bach hacía cromatismo, Mozart tiene un famoso cuarteto que está lleno de disonancias, Liszt, por supuesto, ¿no? Años antes de Wagner, ¿no?
Pero este es el uso del cromatismo para fines dramáticos, para fines de crear una atmósfera psicológica en el contexto de un drama operístico, ¿no? Otra cosa muy importante, tiempos irregulares, ¿no? Y todas estas son cosas que se supone que no se deben notar, son capas que crea el músico, el compositor, para crearnos una impresión. No se supone que estemos con nuestro microscopio viendo exactamente qué hace él técnicamente, ¿no? Pero mucha de esa esperanza insatisfecha que es típica de Tristán e Isolda viene también porque si ustedes ven los acompañamientos son todos ritmos irregulares, son como sincopados. Lo que pasa es que están tocados así en cuerdas muy suaves, ¿no? Entonces solamente crean una cosa que está allí, que no va tomando forma definitiva, ¿no? Y hace otra cosa también, ¿no? Viendo la partitura de Tristán e Isolda, cambia de ritmo, es decir, puede estar ta, 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 es decir, hay momentos en que están cantando Tristán e Isolda juntos y están cantando en ritmos distintos. Es realmente complejo, ¿no? Pero el efecto global es lo que importa, ¿no? Ahora voy a dejar hablando a un gran director, a Simon Rattle, ¿no? Ha hecho una pequeña composición digital, en la que él en sus palabras explica más o menos, bueno, mejor que yo, por supuesto, este efecto Tristán, ¿no? Y qué cosa hace él armónicamente, ¿no? 1857, Wagner, Tristan and Isolde. How was it that this chord and this release was to be a picture for everything to come? Tonality was as much part of its social time as perspective was a part of the structure of painting, as the hierarchical social order was of its political time. Tonality that would mean a chord like this would have to resolve and return home to a chord like this. With Tristan and Isolde, it was to be changed forever, and we were to be adrift on a sea of indefinite tonality. An opera that starts floating in the air, quivering into being, reaching a point of pain and not resolving, except into a kind of uncertain release. After Tristan and Isolde, music was to be changed forever. Lo que dice Simon Rattle es muy importante, sobre todo la parte en la que dice que la tonalidad inclusive era parte del orden, era parte de cómo debían ser las cosas, ¿no? Era parte del orden establecido. Eso explica las reacciones a Tristán e Isolda en esa época. Ahora, después de 150 años de Tristán e Isolda, con todo lo que hemos visto, ya obviamente no nos vamos a escandalizar de esa manera. Pero en esa época hay una cosa interesante, no solamente la trama fue considerada por una parte del público francamente inmoral, estamos hablando de
un amor que solamente puede consumarse en la transfiguración de la pareja. Y ello implica el adulterio, ello implica una noche de amor con un lenguaje de lo más insinuante. No, pero no solamente esas cosas obvias fueron consideradas inmorales. Lo que a mí me parece más interesante es que la música fue considerada inmoral. La música. Es decir, esta música que transgredía todo el orden tal como se conocía. Y están las declaraciones, ¿no? Clara Schumann, por ejemplo, escribió que nunca había escuchado una cosa tan repugnante como Tristán y Isolda, porque desafiaba absolutamente todos los valores que para ella significaban el orden del mundo, ¿no? Ahora, esa era la parte inicial de Tristán y Isolda, el preludio al primer acto. Ahora vamos a pasar al medio. Y para eso he preparado algo para ustedes. El segundo acto de Tristán y Isolda, la parte central, es el dúo de amor de ellos. Entonces, lo que he hecho es tomar una pequeña sección de ese dúo de amor y he tomado grabaciones de algunas de las más famosas parejas de cantantes que en varias épocas han interpretado Tristán y Isolda, ¿no? De modo que estos cantantes, esas parejas de cantantes, se van a ir pasando la posta, no solamente a lo largo de esta sección del dúo de amor, sino que se van a ir pasando la posta a lo largo de 70 años.
desciende noche de amor, déjame olvidar que vivo, recíbeme en tu seno, libérame del mundo. Bueno, como conversaba con mis nuevos amigos filósofos, esto es Schopenhauer a la vena, ¿no? In tremens. Ahora, yo no voy a pretender que conozco a Schopenhauer, ¿no? Pero sí he leído sobre la percepción, eso lo aclaré, la percepción que Wagner tuvo de Schopenhauer cuando tuvo esta primera lectura de el mundo como voluntad y representación, ¿no? Es esto, el mundo es una ilusión, es determinada por nuestros sentidos, ¿no? Por nuestras categorías, la realidad está mucho más allá. Libérame del mundo. Entonces, y esto, por supuesto, termina de completar. Primero está esta atmósfera perfumada, yo diría yo, enrarecida, inestable, extraña, que es Tristán y Isolda. Después están estos versos, ¿no? Pues, corazón a corazón, boca a boca, ¿no? Bueno, en la década de 1850 eso no era una cosa común, ¿no? Y finalmente estaba este mensaje filosófico, por muchos considerado en esa época francamente enfermizo, autodestructivo, ¿no? Tristán y Isolda, una de las obras, por lo menos en mi modesta opinión, absolutamente capitales, ¿no? Como una piedra de los 12 ángulos de la música del siglo XIX tardío, ¿no? Una de las óperas que contribuyeron a instituir a Wagner como, así como la música italiana fue el paradigma, a partir de ahí la música de Wagner fue el paradigma. Ahora pasemos a otra cosa que muy distinta, que él también compuso en esos años del exilio, ¿no? Una cosa fue Tristán y Isolda. Dicho paso, retrocedo un poquito. ¿Recuerdan ese ciclo de 4 óperas del Anillo de los Nibelungos, ¿no? Bueno, él comienza a escribir esto, sale al exilio, ¿no? Sigue escribiendo el Anillo de los Nibelungos e interrumpe hacia la mitad, ¿no? Y compone 2 cosas, Tristán e Isolda y esta obra de acá, Los Maestros Cantores de Nuremberg. Una obra completamente diferente, ¿no? Para comenzar, a mí me parece que no voy a comenzar en el orden en que está ahí, ¿no? Voy a comenzar diciendo que, a diferencia de la creación de este mundo irreal, ¿no? de este amor imposible que solamente puede resolverse en la destrucción de ambos, ¿no? En vez de ese tipo de mensajes, Wagner pisa tierra otra vez, ¿no? Y hace una obra que tiene dos componentes, ¿no? Muy concretos en su vida. Uno tiene claros elementos costumbristas, ¿no? Y lo van a ver acá en la escena de la fiesta popular, la fiesta del Johannistag, la fiesta de San Juan, ¿no? Que es el Wagner, lo que vio Wagner cuando era joven, cuando era chico, ¿no? La banda de música, la marcha, el glockenspiel, el bombo, los tambores, ¿no? Y ojo, también hay una cosa interesante, ¿no? A Wagner a propósito de la asociación que tuvo la familia Wagner con el Tercer Reich, ¿no? Perdón, viene de antes. O sea, en realidad tuvo 2 asociaciones tóxicas. Una fue con el Tercer Reich y también estas cosas políticamente radicales también vinieron desde antes de la época guillermina, pero eso lo vamos a ver después. Pero él hace una transposición, una transpolación. Estamos hablando aquí de una ópera que tiene lugar en el Nuremberg de la época de Durero, del siglo XVI. Ese es un Nuremberg luterano, ¿no? Un Nuremberg dominado por la vida, es una comedia burguesa, es una comedia pequeño burguesa, es dominada por las guildas, las guildas de artesanos de Nuremberg, los zapateros, los carniceros, los panaderos, ¿no? Ese es el mundo de Die Meistersinger von Nuremberg, ¿no? Pero en este mundo, que era muy local, ¿no? Él transpone una idea suya, ¿no? Una idea de mucha gente de su época, de la época de Wagner, ¿no? Que es el mensaje pangermanista. Si ustedes quieren encontrar algún mensaje explícitamente político en las obras de Wagner, vayan a la más inocente de todas, vayan a Los Maestros Cantores de Nuremberg, y ahí está el discurso tal cual. Otra cosa interesante, ¿no? No solamente son nostalgias vitales, biográficas podríamos llamar, ¿no?
sino que además esta obra está llena de nostalgias musicales, ¿no? Y por eso en la composición que viene después, en la composición que he hecho para ustedes, la parte inicial es cómo él utiliza una forma muy tradicional, ¿no? Que ya no se utilizaba en la época de Wagner, pero él la retoma, ¿no? Que es el contrapunto. Y lo que vamos a escuchar son fragmentos del preludio del primer acto. Y van a reconocer una especie de contrapunto bajiano, un contrapunto de Juan Sebastián Bach, ¿no? Pero por supuesto con los cromatismos que ya Wagner había comenzado a utilizar, y eso es lo que le da un tono tan especial, ¿no? Después viene, como dije, la fiesta popular, y después esta declaración pangermánica, y no solamente pangermánica, sino una declaración de la superioridad del arte alemán, ¿no? Yo no imagino a los burgueses de Nuremberg de esa época cantando a los maestros alemanes. Esa categoría no existía simplemente, pero existía, por supuesto, en la época de Wagner. Como bien dijo un amigo que está presente, muchas veces una obra de arte dice mucho más sobre la época en la que fue hecha que sobre la época sobre la que supuestamente trata. Y este es un caso redondo en ese sentido, ¿no? Finalmente, es un discurso sobre el arte, sobre la independencia del arte. Es decir, la guilda de los maestros cantores, que son formados, por supuesto, por miembros de otras tantas guildas, ¿no? Se basan en estas reglas muy rígidas. Sobre todo hay un personaje, ¿no? Beckmesser, un personaje que es el malo de la película, que ha pertrechado en las normas que deben regir una canción producida por los maestros cantores, por la guilda de los maestros cantores de Nuremberg, ¿no? Y este personaje al final, por supuesto, es ridiculizado, porque claramente se trata de... Bueno, hay quien ha dicho que el personaje de Beckmesser tiene sugerencias del antisemitismo que se daba en Wagner y se daba en toda Europa en realidad, ¿no? Pero la verdad es que yo honestamente en esto no lo creo. Yo creo que más bien es una crítica de gente como este crítico austríaco, ¿no? La gente que le hacía la vida imposible a Wagner por querer cambiar las cosas, ¿no? O sea, el personaje de Beckmesser es un resumen de toda esa gente, de Hanslick, por ejemplo, ¿no? Esos críticos que no dejaban pasar sus obras, ¿no? que lo atacaban así, frontalmente en la prensa, ¿no? Beckmesser es eso, creo yo. Escuchan el entretejido de temas, ¿no? El himno luterano.
Bueno, y así fue que la ópera más inocente de Wagner terminó siendo en el futuro posiblemente la ópera más polémica, la más jaloneada por diferentes versiones, ¿no? Porque, bueno, si ustedes recuerdan bien, en los años 30, el Congreso del Partido, precisamente qué partido, era en Nuremberg, ¿no? Y Hitler exigía que el número de fondo fuera, por supuesto, los maestros cantores de Nuremberg, ¿no? Es que bueno, no solamente esa música, esos metales, esa percusión se prestan para la cosa marcial, sino que además hay un mensaje, ¿no? De que el arte alemán va a iluminar al mundo, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente que eso no es todo lo que hay en los maestros cantores, ¿no? En los maestros cantores hay otra cosa que es completamente diferente de eso, que es la libertad artística, ¿no? Pero por supuesto que cada quien escoge lo que le conviene. Es decir, Wagner es una cosa que es una constante en Wagner. Ha sido objeto de apropiaciones muy selectivas, muy deliberadas, ¿no? Y así fue que esta ópera, como Dios, se hizo muy polémica porque terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con los maestros cantores? Bueno, entonces ya vamos a ver al final, cuando lleguemos a la parte de la representación wagneriana, qué cosa pasó con los maestros cantores, sobre todo qué cosa ha pasado últimamente con esta ópera, ¿no? Pero en fin, ya eso viene después. Ahora vamos a pasar finalmente no finalmente, sino esta obra, es el mamut wagneriano, El Anillo de los Nibelungos, ¿no? Consta de 4 óperas, ¿no? El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. ¿Cómo resumir El Anillo de los Nibelungos? La verdad es que los autores nunca se han puesto de acuerdo y Wagner nunca pudo dar una explicación totalmente convincente de exactamente de qué cosa trata la obra. Pero eso no importa, pues es una impresión artística, así lo hemos tomado todos. Una impresión artística. ¿A través de qué? Él toma mitos nórdicos y germánicos para crear una parábola, una historia, una metáfora sobre el origen de la destrucción del mundo mítico y la llegada de la era de los hombres. Entonces, si queremos resumir en una frase El Anillo de los Nibelungos, de esas 16 horas, básicamente es eso, ¿no? Otra obra también bastante manipulada políticamente, ¿no? Porque son los dioses por un lado, ¿no? Y por otro lado está la raza de los Nibelungos, que son los enanos que viven en el subsuelo y que son herreros, ¿no? Obviamente que eso también pues, en determinadas épocas se prestaba para una metáfora de la superioridad racial, ¿no? Sin embargo, eso deja de lado algo que para mí es absolutamente esencial, ¿no? Que es, haciendo nuevamente, apelando a este instrumento, que es la exégesis wagneriana, ¿cuál es realmente el mensaje de los Nibelungos? Nada que ver, todo lo contrario. Es que la codicia y el ansia de poder llevan inevitablemente a la catástrofe. De hecho, llevan a la destrucción del orden mítico, a los dioses. Al final, el castillo de los dioses arde en llamas. Es más una ópera apropiada para el fin del Tercer Reich que para el auge del Tercer Reich, ¿no? Pero es cosa de leer de qué trata, ¿no? Y efectivamente eso es, ¿no? Y la otra cosa, el papel que juega el amor en este ciclo del Anillo de los Nibelungos. A mí me gusta, me gusta decir, ir un poco más allá incluso de lo que se dice. Para mí es aquí el amor, sobre todo en la segunda ópera, que vamos a explicar en cierto detalle, que es la Valquiria, es una fuerza de la naturaleza, es una fuerza verdadera, es la verdad, pero que siempre entra en curso de colisión con los pactos siniestros que rigen el orden cósmico. O sea, esa me parece que es una lectura del Anillo de los Nibelungos basada en exégesis. No tanto en versiones de segunda mano, no tanto en opiniones. Eso es lo que dice realmente la ópera. Bueno, vamos a ir narrando la trama poco a poco. Lo que voy a hacer acá también es utilizar el Anillo de los Nibelungos para otro aspecto muy importante, otro elemento importantísimo de la composición wagneriana, que es el leitmotiv, el motivo conductor. Aclaro que ese es un término que le inventaron a Wagner, no lo inventó Wagner. Y de hecho no me gusta, porque no me parece que sea un motivo conductor.
Él utiliza determinados motivos, tampoco es el primero que lo usa, ¿no? Berlioz también utilizaba la idée fixe, ¿no? Pero como nadie, él utiliza estos motivos para crear texturas psicológicas, atmósferas, ideas, estados de ánimo, ¿no? Es cierto que hay, como vamos a ver, determinados temas que son asociados directamente con determinados personajes, ¿no? Pero esos temas reaparecen después como reminiscencias, ¿no? No es que aparezcan cada vez que aparece el personaje. No es como decía Debussy. Debussy, siendo un gran compositor, tenía una frase sardónica con Wagner. Decía que los personajes de Wagner llegaban, dejaban su tarjeta de visita y se iban, ¿no? Refiriéndose a los leitmotiv. Bueno, no es así en absoluto, ¿no? Por eso es que comparto esta idea general de los estudiosos de Wagner, de que no hay que utilizar el leitmotiv para etiquetar. Entonces, el leitmotiv aparece muchas veces simplemente como una cita dramática, como una cita psicológica, como una reminiscencia para crear una atmósfera. Bueno, y vamos a tomar unos cuantos ejemplos, comenzando por el Oro del Rin. La primera ópera. Bueno, el Oro del Rin comienza, como su nombre lo indica, en el fondo del Rin, donde las hijas del Rin están encargadas de cuidar este oro mágico. Y el oro mágico tiene la característica de que puede ser reducido a un anillo que dará el poder sobre el universo, ¿no? Pero que el precio, el costo de apropiarse del oro y de poder forjar ese anillo es maldecir el amor. De ahí, con eso, solamente de arranque ya vamos por dónde va la cosa, ¿no? Por la ambición somos capaces de maldecir el amor para siempre, renunciar totalmente al amor, ¿no? Las ninfas del Rin cantan las glorias del Oro del Rin en dos temas que van a estar indicados allí. Van a estar indicados primero en piano, van ustedes a escuchar cada motivo, cada leitmotiv en piano, ¿no? Y luego vamos a pasar el fragmento en el que con rótulos vamos a indicar el momento en que aparecen esos leitmotiv, ¿no? Entonces son dos motivos del Rin, el motivo del anillo de los Nibelungos, que es importante porque va a aparecer en todo el ciclo, en las 4 óperas, ¿no? Y también hay un tema de esos que los expertos se han negado a etiquetar y creo que con razón. Es un tema del destino, un tema de augurio, de hecho un tema de mal augurio, ¿no? La versión que estoy utilizando para esto es deliberadamente una versión conectada con la tradición, porque ahora hacen cosas realmente muy creativas, muy diferentes de lo que había concebido Wagner originalmente, ¿no? Vamos a hablar de eso y vamos a mostrar algunos ejemplos al final. Pero por lo pronto contentemos con esta versión, la última versión del Anillo de los Nibelungos del Metropolitan de 2010, es de hace bastante poco tiempo, ¿no? Segundo tema de Oro del Rin.
Se van a dar cuenta de una característica del leitmotiv, ¿no? Que nunca aparece siempre el mismo, sino que siempre está sujeto a alteraciones de acuerdo con la situación. Por ejemplo, el tema del ring, que aparece al comienzo, como bueno, se dice técnicamente, en tonalidad mayor, en alegre, ¿no? De pronto pasa a tonalidad menor, de pronto ese mismo tema es tocado, pero con un tono tenebroso, un tono triste, de presagio trágico, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver. También cuando dice alt abajo es porque es un tema que ya han escuchado antes, pero está alterado, ya sea que ha seccionado una parte del tema o bien pasado de mayor a menor, ¿no? Aquí tienen el tema también se va a repetir bastante, que es, vamos al mundo de los dioses, al palacio de los dioses, al Valhall. Ese es Wotan, el padre de los dioses, que pacta con unos gigantes para que construyan el castillo de los dioses, Valhall, a cambio de la diosa del amor. Por supuesto que Wotan termina rompiendo ese compromiso y a cambio ofrece a los gigantes robar el anillo de los Nibelungos, que en este momento está en el Nibelheim, en este subsuelo, en este mundo de las profundidades, habitado por los enanos herreros que han sido esclavizados por Alberich, por ese personaje que es el que roba el oro al comienzo de la ópera, ¿no? Y aquí van a oír, bueno,
el famoso tema de los nivelungos, que es un tema repetitivo, es un tema taladrante, que sugiere, por supuesto, a los nivelungos trabajando en sus yunques, ¿no? Bueno, me indica Yosimar que estamos ya en el tiempo, pero creo que más o menos ha habido oportunidad de explicar las características principales, ¿no? Ahora, tal vez me gustaría tal vez tener la oportunidad de poner alguna de las cosas que vienen después de la exposición como parte de una discusión, así que no sé si tienen ustedes, me gustaría escuchar comentarios o preguntas que puedan tener con la exposición hasta ahora. Primero, felicitarte por la exposición, que pena que no puedo ver un poquito más, pero fuera de eso, he escuchado varias veces, pero no sé si esto realmente es así o no, que hubo una influencia de Baudelaire sobre una influencia crítica, ¿no? Una apreciación crítica de Baudelaire sobre Wagner, que imagino debe ser el Wagner más temprano, que influyó mucho en la percepción que se tuvo después de él. ¿Sabes algo de eso? De Baudelaire no, ¿No? pero por la época debe tratarse del Wagner temprano. Pero ¿por dónde iba la crítica más o menos? No, que he leído, leyendo de Baudelaire, siempre cae por ahí, resbala por ahí la influencia que tuvo su crítica sobre Wagner. Ajá. Por eso te preguntaba si es que tenías alguna referencia sobre eso. No. En realidad es lo principal, Schopenhauer y Nietzsche, por supuesto, que obviamente que después se convirtió en un crítico, con la última ópera de Wagner, sobre todo, que es Parsifal, ¿no? Así es. Sí, pero voy a averiguar. Ya, sí, no, es algo que siempre cae por ahí, pero nunca entran en profundidad, por eso pensé que de repente. Interesante, no sé, ¿alguna otra pregunta? Sí.
Buenas tardes. No, también felicitarlo primero por su intervención y por la gran explicación que nos ha hecho sobre Wagner. Confieso que yo también soy muy admiradora del compositor, así que quería hacer una pregunta justamente sobre cuál es su opinión acerca de las presentaciones más contemporáneas que se han hecho, porque en los últimos años el Festival de Bayreuth ya está como justamente haciendo estas apuestas más audaces por coger los temas de Wagner, pero transformarlos de cierta manera. Por ejemplo, esta presentación que se hizo en el que en lugar del oro del Rin son los pozos petroleros, pero igual nos muestran la ambición, la codicia del hombre y todo este tipo de representaciones, ¿no? También, por ejemplo, el tema de Nuremberg, de los maestros cantores, cuando se representa como los juicios de Nuremberg, ese tipo de temas. O sea, no sé, quisiera tener su apreciación sobre qué piensa de esas interpretaciones que se hacen. Yo creo que tu pregunta viene sí, exactamente a tiempo, ¿no? Pero tengo una sección dedicada a eso, pero no sé si, disculpe, porque hay material para presentar sobre eso, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con una cosa que se llama Regietheater, ¿no? Regietheater es el teatro de director, es decir, en otras palabras, la obra se convierte tanto en o sea, el productor, el que elige la puesta en escena, se convierte en algo así como un coautor del autor mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, bueno, es una cosa que yo pienso que hay que... vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes mismos hagan sus conclusiones, ¿no? Es decir, hasta ahora, yo soy partidario de las puestas en escena modernas, me encantan, como por ejemplo esto de acá, ¿no? Eso es Götz Friedrich, ¿no? El oro del Ring. Esta escena que acabamos de ver, ¿no? Del descenso a Nibelheim, ¿no? Pero aquí es una especie de túnel del tiempo, ¿no? Y estos mineritos que están ahí abajo son los nivelungos, ¿no? Y lo único, de hecho yo he visto esa puesta en escena, ¿no? Y lo único que se ve son esas sombras de estos pequeños nivelungos. Lo único que se ve son las luces de los cascos, ¿no? Entonces, hay puestas en escena muy modernas, hay puestas en escena inclusive medio steampunk, ¿no? Götz Friedrich, por ejemplo, esto se supone que tiene lugar en el medioevo, ¿no? Y es una puesta en escena modernista. Sin embargo, mantenemos la esencia de la ópera. Eso es steampunk total, ¿no? Es de Siegfried, ¿no? La cueva del enano Mime que ha rescatado al héroe Siegfried, ¿no? Se convierte en una especie de nave espacial estrellada, ¿no? Acá, por ejemplo, la Valquiria, al final de la ópera La Valquiria, ella se sacrifica totalmente y es castigada por Wotan, por el padre de los dioses, ¿no? Bueno, y debe ser rodeada por un fuego mágico que solamente puede ser traspuesto por aquel hombre que jamás ha sentido el miedo, ¿no? Bueno, aquí se convierte, por supuesto, en un cubo de rayos láser, ¿no? Ahora, yo también he escuchado de esas versiones y la verdad es que pueden ser todo lo modernas que uno quiera, pero mantienen la esencia de la obra. Además, si estamos representando una época mítica, ¿cuál es el estándar para representar una época mítica? Por favor, eso es una cosa que realmente cabe depende de la imaginación de cada uno, ¿no? ¿Quién sabe cómo era el Valhalla? Nadie, ¿no? De modo que cualquier puesta en escena que nos sugiera un espacio mítico, un espacio irreal, para mí es perfectamente aceptable, ¿no? No estoy tan seguro, en cambio, de estas otras cosas, ¿no? Esta es la puesta en escena de... Esto después lo vamos a pasar. No estoy tan seguro, en cambio, de estas otras cosas, ¿no? Que es, como decía, el Regietheater, ¿no? Es decir, cuando el encargado de la puesta en escena no solamente le hace caso a esta sentencia de Wagner, ¿no? Entonces, niños, hagan cosas nuevas, ¿no? Sino que además pone su propia agenda. ¿Ya? Esto me parece, bueno, artísticamente cualquier cosa es válida, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de una representación de Wagner en los casos extremos. Esa es una cosa en la que todavía yo
todavía estoy evaluando, ¿no? Y de hecho todo el mundo wagneriano está evaluando el asunto, ¿no? Y tiene que ver también con estas últimas puestas en escena de Bayreuth, de Katharina Wagner, ¿no? Que Katharina Wagner desde 2008, si no me equivoco, es la directora del festival. Y ella ha propuesto cosas absolutamente nuevas que han dividido al público totalmente, ¿no? Ahí vamos a ver primero una puesta en escena de la Valquiria. Por supuesto que tenemos que poner otra vez a nuestras amigas las Valquirias en una puesta en escena de El Anillo de Stuttgart. O sea, últimamente, en los últimos años, El Anillo de Stuttgart, El Anillo de Weimar, El Anillo de Copenhague, ¿no? Ese es El Anillo de Stuttgart, ¿no? Y vemos qué cosa han hecho con la famosa cabalgata de las Valquirias, ¿no? Que es, bueno, una escena heroica, ¿no? Una escena, ya usted la conoce, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa elige hacer este director, ¿no? Se supone que esos son los guerreros caídos en batalla, que las valquirias son encargadas de recoger para llevarlos, para ser guardianes a Valhalla, ¿no? Bueno, evidentemente que se presta a muchas opiniones. Yo no voy a decir cuál es la verdad, aquí es lo que manda, ¿no? Pero claramente la intención ha sido dar un nuevo curso a la ópera en relación con su curso original, ¿no? Es decir, yo he oído de cerca esta ópera, la gente no sabe si reír, no sabe cómo reaccionar. Es decir, la idea ha sido desnudar a la ópera de su aliento épico, ¿no? Y convertirlo en esto, ¿no? Porque además todos los detalles son deliberadamente, bueno, aparentemente baratos, porque ninguna puesta de escenas de estas es barata, todo es así sumamente refinado, sumamente costoso. Cada grieta está perfectamente planificada. Pero como digo, ¿será que ya ha sido demasiado, lo que decía al comienzo, que ha sido demasiado utilizada la cabalgata de las Valquirias para agendas épicas? Bueno, entonces hagamos exactamente lo contrario, ¿no? Saquémoslas vestidas como en esta época, con esas alas de papel, con materiales aparentemente baratos, en una especie de hangar ruinoso, ¿no es cierto?, para quitarle todo aquello, ¿no? Ahora, exactamente hacia dónde va la ópera
con esta estética, si uno la ve completa, honestamente, bueno, por lo menos en mi opinión, si bien cualquier propuesta artística es válida, la verdad es que no sé. La verdad es que no sé. Porque el problema es que, el principal problema, ¿no? Es no solamente una puesta en escena que obedece a una agenda totalmente diferente, y sobre todo de este tipo, para mí colisiona con las palabras, colisiona con algo mucho más poderoso, colisiona con la música, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver esa música con esta puesta en escena? Es una cosa que, bueno, pues la discusión está abierta. Estas puestas en escena han abierto la discusión y por eso agradezco mucho tu pregunta, ¿no? Y en cuanto a lo que mencionabas de lo que se está haciendo en Bayreuth últimamente, ¿no? Katharina Wagner ha retomado el tema de la asociación de la familia Wagner con, no, como decía, no solamente con el Tercer Reich, ¿no? Ya desde la época guillermina, ¿no? La heredera, la viuda de Wagner, Cosima, ya comenzó a selectivamente tomar elementos de la obra de Wagner para construir a Wagner como una especie de símbolo de la superioridad germana. Pues es pre-Tercer Reich. De hecho, Hitler se vuelve fanático de Wagner porque hereda esta visión de Wagner que es de sus años jóvenes, ¿no? O sea, es anterior a Hitler. O sea, y la familia Wagner estuvo en medio de eso. La familia de Wagner, los yernos de Cosima, un yerno de Cosima Wagner era un famoso teórico de racismo, Houston Stuart Chamberlain, ¿no? Bueno, en todo ese cóctel nace esta visión. Luego en el Tercer Reich, esta Cosima y Wagner tienen un hijo, Siegfried, muere Siegfried y su esposa, que era una inglesa, se convierte en la heredera de esta especie de santuario de la germanidad, ¿no? Bueno, y a mí me parece que esto ya en la inmediata posguerra fue bastante discutido, ¿no? Y de hecho las puestas en escena inmediatas justo después de la Segunda Guerra Mundial ya despojan totalmente de todos esos elementos patrióticos, ¿no? Esos elementos ultrapatrióticos, ¿no? que caracterizaron muchas puestas en escena de los años 30, por ejemplo, los años 40, ¿no? Eso es una cosa que ya se ha discutido, o sea, ya los documentos sobre las asociaciones tóxicas de la familia Wagner, todo eso ya ha sido discutido, pero para Katharina eso aparentemente no es suficiente, ¿no? Y aquí ella hace una cosa que también es lo que realmente ha generado la discusión, ¿no? Que es los maestros cantores, como dije, es una ópera que fue muy manipulada bajo el Tercer Reich, ¿no? Por este mensaje del arte alemán y todo lo demás, ¿no? Ok, pero ella va más allá. Ella adopta una postura nihilista, es decir, ella va contra todo el arte alemán. Vamos a ver escenas en las que ella ridiculiza el arte alemán, vamos a ver cómo, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que como si no se hubiera discutido suficiente este asunto, el héroe, que es Hans Sachs, que es el maestro cantor creativo, justamente, o sea, digamos, esto de la defensa de la creatividad, de la libertad del artista, eso ya lo hizo Wagner, ¿no? Entonces, pero ella no, ella va más allá, ella es otra cosa, ella voltea los roles. Es decir, Hans Sachs se convierte en un proto-nazi, ustedes van a ver cómo, ¿no? Y más bien el malo de la película, que es Beckmesser, ella lo voltea y lo convierte en un muy liberal performance artist, ¿no? En algo así. Y bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Ahí están Goethe, Schiller, Bach, ¿no? El propio Wagner, Beethoven, por supuesto, ¿no? Como muñecos de carnaval. Entonces, lo último de Bayreuth.
Beethoven. El Holocausto, ¿no? Bueno, eso es lo último que se está haciendo en Bayreuth, en el festival wagneriano más importante. Bueno, como habrán visto, la reacción es polémica. Repito, yo respeto toda interpretación artística, pero tengo un pequeño problema con esto, y es que esa interpretación implica chocar con las palabras del autor. O sea, uno lee el texto y uno no puede hacer que el malo sea bueno y el bueno sea malo. Y la otra cosa es, hay una escena que no he podido poner acá porque ya mucho, pero la reunión de los maestros cantores, ¿no? Cada uno de ellos se presenta con un alto de unos libritos amarillos, ¿no? En Alemania, no sé si ustedes saben, hay una edición de bolsillo, una edición barata, así para los colegios, así para difundir a todos los clásicos alemanes, que se llama una edición que se llama Reclam. Bueno, entonces cada uno aparece con su alto, su montaña de libros de Reclam, ¿no? Que son aquí, según en esta versión de esta directora escénica, un símbolo de ese arte fosilizado, de ese arte que ya no da para más. Entonces hay que destruirlo. Eso, por supuesto, sin contar con esta escena, ¿no? Esa escena se ha vuelto icónica, realmente, ¿no? Están, sí, todos ellos más en las actitudes más lúbricas. Y como les digo, lo que ha quedado claro es que ella ha decidido barrer con todo, ¿no? Y por supuesto que lo pone a su bisabuelo, en primer lugar, ahí en ropa interior, convertido en un muñeco de carnaval, ¿no? Ahora, exactamente a dónde va esto. A mí lo que me gusta del arte es que esto está abierto a discusión. Como digo, yo puedo dar mi opinión, pero no voy a pretender que mi opinión sea la que cuente. Esto va a dar que hablar durante mucho tiempo, y Katharina Wagner, por supuesto, no va a terminar de hacer este tipo de puestas en escena, ni tampoco la última, que no le he traído, que no es de Katharina Wagner, es de Frank Castorf. Frank Castorf es un director teatral de ultra vanguardia en Berlín, ¿no? Bueno, Katharina, coherente con su manera de ver las cosas, trajo a Frank Castorf para hacer un anillo de los Nibelungos, ¿no? Que si han escuchado aquí abucheos,
el abucheo del estreno del Anillo de los Nibelungos de Frank Castor duró realmente media hora, y lo sabemos porque alguien grabó y lo puso en YouTube, lo pueden ver, ¿no? Lamentablemente no ha salido todavía en Blu-ray, pero obviamente habrá que conseguirlo en cuanto salga, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Sí. Buenas noches. Quería hablar un poco sobre la famosa historia entre Nietzsche y Wagner. Tengo entendido que el joven Nietzsche admiraba la música de Wagner porque significaba un retorno a las formas musicales de la tragedia griega, y luego reniega de Wagner porque en parte se vuelve cristiano, creo que según dice. Quería preguntarle qué significa en términos musicales que se vuelva cristiano, y por qué, en su opinión, cuál fue la razón de fondo para que Nietzsche renegara tanto de él, para que despertara tanta furia, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente me da la oportunidad de completar la exposición. En su última ópera, en Parsifal, Wagner sorprende nuevamente, ¿no? Y de pronto utiliza símbolos cristianos ascéticos, ¿no? Después de Tristán y Isolda, ¿no? Vamos a esta otra cosa. Por ejemplo, para Nietzsche, toda esta cosa revolucionaria de Wagner, entonces, eso era realmente una cosa muy, muy atractiva. Y de pronto él ve esta obra que no sé qué pensar, no creo que haya recaído en un conservadurismo, no es sencillamente una expresión artística que eligió Wagner, pero Nietzsche no lo soportó. El origen, o sea, la respuesta a la pregunta que tan amablemente usted ha hecho es esto que está acá. Es Parsifal. Pero vea qué cosa utiliza: simbología cristiana, o sea, el grial y la lanza, y lo peor de todo, ascetismo, lo peor desde su punto de vista, por supuesto, ascetismo medieval, ¿no? O sea, este es un homenaje a la pureza, la búsqueda de la pureza, es decir, mejor dicho, es la búsqueda de lavar la impureza, porque ¿cómo es la trama de Parsifal? La trama de Parsifal es esta orden de caballeros santos, ¿no? Y uno de ellos, ni más ni menos que el jefe, el rey de la orden, él cae en la tentación, ¿no? Ellos estaban encargados de cuidar dos reliquias santas: el Santo Grial, que es el cáliz donde bebió Cristo en la última cena, y la lanza de Longinos, la lanza que hirió a Cristo en el costado, ¿no? Él cae en la tentación, y mientras está, bueno, en plena tentación carnal, se descuida. Viene un enemigo de la orden, roba la lanza, pero antes de hacerlo, provoca en Amfortas, que así se llama este rey, una herida mortal. Es una herida que él carga durante toda la obra. Es decir, es una obra totalmente culposa, es una obra totalmente moral, ¿no? Ya se imaginará usted por qué la reacción de Nietzsche. Es decir, es una sucesión permanente. Los motivos conductores de esta ópera son tentación, pecado, culpa y redención. Los dos personajes, Amfortas, que llevan una herida que no se puede cerrar, le traen bálsamos de Arabia, pero esa herida no cierra nunca, ¿no? Porque ha sido hecha con la herida, con la lanza con la que hirieron a Cristo, ¿no? Y el otro personaje, Kundry, que es la gran tentadora, que es un personaje del cual se ha apoderado este enemigo de la orden, que es un brujo, ex miembro de la orden, ¿no? Pero ¿quién es Kundry? Kundry es la reencarnación perpetua de una mujer que rió, que se mofó de Cristo en la cruz, y a lo largo de los siglos está condenada a vivir eternamente lamentando, sufriendo por este pecado, ¿no? Bueno, obviamente una cosa más cristiana y más ascética es difícil concebir, pero yo diría que no queda allí la cosa, ¿no? Porque hay que escuchar la música, porque la música de Wagner llega a niveles de perfección en Parsifal. Lo que decía antes, ¿no? Es cromatismo, describe panoramas sumamente raros. Si me permite, creo que todavía hay unos minutos. En Parsifal he elegido una versión, no una versión clásica, una versión Metropolitan, o sea, tampoco demasiado extrema, ¿no? Que mantiene el mensaje original, pero es un mensaje en un mundo post-apocalíptico, ¿no? No van a haber armaduras de caballeros ni nada de eso, pero escuchen la música, ¿no? La música si hay una palabra que resume la música de Parsifal, es misticismo, ¿no?
es el final de Parsifal. Eso fue Parsifal en la última versión del Metropolitan. ¿Alguna pregunta más? Bien, bueno, pido un aplauso para Carlos Pereira, por favor. Bien, bueno, con esta presentación concluimos esta fecha, ¿no?, del ciclo de diálogos sobre música del romanticismo. Los invitamos a la última sesión de estas conferencias, que no será la próxima semana, sino la subsiguiente. Vamos a cerrar el ciclo de conferencias con Vida y obra de Bruckner. Para quienes por ahí no se han registrado todavía, la lista de asistentes está afuera. Y bueno, los invitamos a la próxima sesión. Muchas gracias por su participación. Gracias.